clase de estudios, la cual nos visitó Hans Einstein y la cual está realizando algunos estudios. Y pasaremos a buscar. Nos encontramos con Hans Einstein, el cual es el autor de las teorías factoriales, y procederemos a pasar con algunas de nuestras dudas. Usted propone un modelo jerárquico de la personalidad y lo ordena en 4 niveles. ¿Me podría decir cuáles son? Yo categorizo esos 4 niveles porque yo trabajo en un hospital en Londres y hice una batería de preguntas que les apliqué a 700 soldados que estaban enfermos por trastornos neuróticos, los que les habían sido tratados por los psiquiatras de los milenios del hospital. Yo hice esos 4 niveles de que me basé en las respuestas que me dieron los soldados. El primer nivel era las respuestas que se daban una vez, que se podían dar una vez en las personas. Eran respuestas habituales, por ejemplo, las respuestas que daban a los quehaceres del día a día que tenían. El segundo nivel era, por ejemplo, si le dabas a un soldado el mismo test otra vez, le aplicabas el mismo test a la misma persona, él tenía respuestas similares ya que estaba en un contexto similar. La tercera ya se basaba más en los rasgos, eran respuestas habituales. Se trataba sobre la vivacidad de la persona, la impulsividad. El cuarto nivel creo para mí es el más importante ya que lo amplía a 3 superfactores que eran la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Dimensiones de la personalidad. ¿Me podría decir en qué consiste cada dimensión? Los niveles son como contrapartes. Por ejemplo, la extraversión tiene su contraparte que es la introversión. La extroversión, las características de la persona extrovertida es que es impulsiva, siempre quiere dar a conocer lo que siente, es alegre, es sociable. La introvertida es todo lo contrario, que sería que se aparta de las personas, no le gusta socializar. En el neuroticismo son las personas que tienen depresión, se sienten tristes o no quieren seguir adelante. El psicoticismo ya son las personas agresivas, las que tienen poco control de sí mismos. En eso serían los 3 superfactores. Ya, muchas gracias. A nivel que hay 3 superfactores. ¿Me podría decir en qué se caracterizan? Sí, primero voy a comenzar con el neuroticismo. Habla sobre la estabilidad y la inestabilidad de la persona. La inestabilidad de la persona vendría a ser a las personas obsesivas o ansiosas, y a las personas estables emocionalmente sería todo lo contrario, que son las personas que tienen control de sí mismas. La extroversión es casi similar porque tiene su contraparte que sería la introversión. Las personas extrovertidas son las que son más sociables, desinhibidas, no les cuesta decir lo que piensan. Las personas introvertidas serían todo lo contrario, las que son poco sociables, las que se guardan, las que no les cuesta expresarse lo que sienten. Y el último sería el psicoticismo. Esto es lo que quizás me preocupa más, ya que son las personas frías las que muestran en su forma de ser, no sienten apatía con las demás personas. Esas serían cada una de las características de las personas. Muchas gracias. Con eso resolvemos algunas de las dudas que tuvimos. Gracias. Ahora hablaremos sobre Costa y Macri. Ellos elaboraron un test específico para medir las dimensiones. Ese test fue el NeoPi. ¿Y cómo lo elaboraron? Pues a finales de los años 70 y a principios de los 80, Costa y Macri, como la mayoría de los demás investigadores que explicaban el análisis factorial, estaban construyendo complejas taxonomías de los rasgos de la personalidad, pero no usaban estas clasificaciones para generar hipótesis comprobables. Simplemente utilizaban las técnicas de análisis factorial para estudiar la estabilidad y la estructura de la personalidad. En esta época, Costa y Macri se centraron en 2 factores principales: el neuroticismo y la extraversión.
Poco después de descubrir el neuroticismo y extroversión, Costa y Macri encontraron un tercer factor que llamaron apertura a la experiencia. En 1983, Macri y Costa seguían defendiendo un modelo de personalidad de 3 factores. No fue hasta 1985 cuando empezaron a publicar trabajos sobre los 5 factores de la personalidad. Estos trabajos culminaron en su momento el inventario de los 5 factores de personalidad, el NeoPi. El NeoPi era una revisión de un inventario de la personalidad anterior no publicado, que medía solo los 3 primeros aspectos. En el inventario de 1985, los 2 últimos aspectos, amabilidad y responsabilidad, seguían siendo las escalas menos desarrolladas sin subescalas asociadas a las mismas. Costa y Macri no desarrollaron totalmente las escalas A y C hasta que apareció el NeoPi, revisado en 1992. Costa y Macri constataron que los 2 primeros factores de Eysenck, hablamos del neuroticismo y extroversión, son totalmente coherentes con sus 2 primeros factores. La medida del psicoticismo de Eysenck reflejaba el extremo inferior de los factores amabilidad y responsabilidad, pero no detectaba el factor apertura. Macri y Costa coincidían con Eysenck en los rasgos de la personalidad, que son bipolares, y presentan una distribución en forma de campana, es decir, en cada rasgo la mayoría de las personas tienen valores intermedios y solo unas pocas personas tienen valores extremos. El neuroticismo y la extroversión son rasgos de la personalidad más sólidos y omnipresentes. Como nosotros podemos ver, aquí tenemos el cuadrito. El cuadrito está basado en el test elaborado. Aquí podemos ver las dimensiones y sus subfactores. Las dimensiones son el neuroticismo, extraversión y apertura a la experiencia. Esos 3 forman el nombre del NeoPi, solamente con las iniciales. Pero como podemos también nosotros ver, la amabilidad y la responsabilidad son los otros 2 que Costa y Macri añaden. Entonces, los subfactores del neuroticismo tenemos como ansiedad, hostilidad, depresión, ansiedad social, impulsividad y vulnerabilidad. En la segunda dimensión tenemos extraversión o surgencia, que serían sus subfactores cordialidad, gregarismo, asertividad, actividad, búsqueda de emociones y emociones positivas. En la tercera dimensión, que es apertura a la experiencia, tenemos fantasía, estética, sentimientos, acciones, ideas, valores. Y en los otros 2 que Macri y Costa añaden, que es cordialidad o amabilidad versus antagonismo, vendría a ser confianza, franqueza, altruismo, actitud conciliadora, modestia, sensibilidad a los demás. Y en el último, responsabilidad versus negligencia, vendría a ser competencia, orden, sentido del deber, necesidad de logro, autodisciplina y deliberación. Eso es lo que podemos nosotros hablar sobre el test llamado NeoPi.